¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de Tucumán. En pocos días más se van a cumplir 205 años de la Declaración de la Independencia que, como todo el mundo sabe, ocurrió en Tucumán. Ahora, la pregunta que queremos contestar hoy es ¿por qué se eligió a Tucumán como sede? Nos encontramos con el historiador José María Pose, que nos cuenta el porqué de esta elección. Bueno, la historia liviana o la historia del Villiquen, como solemos decirles algunos, nos indica que se eligió Tucumán como sede del Congreso por ser una provincia central para la llegada de los congresales que venían del Alto Perú y del resto del país. Bueno, algunos historiadores tenemos una visión distinta, sobre todo tucumanos, y entendemos que dentro del contexto histórico que se vivía en ese momento, no era sino Tucumán el único lugar posible donde situar el Congreso que nos daría libertad e independencia. Si uno mira el contexto, se va a dar cuenta el peligro enorme que existía en ese momento para los congresales. Quizás fue el momento más caótico y más peligroso para la revolución. Las provincias litoraleñas, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, estaban bajo la órbita de Artigas, de la banda oriental del Uruguay, que estaban en estado de guerra y beligerancia permanente con Buenos Aires. Córdoba estaba de alguna manera también plegada a esta situación, con lo cual claramente en estas provincias no podía realizarse ningún tipo de congreso. Las provincias de Cuyo también corrían el peligro de ser invadidas desde Chile por los realistas que ya habían retomado el poder allí. Y en el norte, el Alto Perú en manos de los realistas en gran parte, y las provincias de Jujuy y Salta permanentemente en el peligro justamente también de ser nuevamente invadidas, a pesar de haber sido ya rechazadas en su momento en las batallas de Tucumán y Salta. Pero en Tucumán estaba el factor humano, como siempre digo yo. El factor humano que hizo posible el alojamiento de estos hombres extraordinarios que venían ni más ni menos que a declarar nuestra libertad e independencia ante el mundo. Tucumán era una provincia muy pequeña, no tenía más de 7.000 habitantes, San Miguel de Tucumán, y toda la población del actual territorio tucumano no llegaba a 20.000. Con lo cual quiero decir que realmente era una población muy reducida, pero ¿qué tenía? Tenía, por sobre todas las cosas, un pueblo que estaba absolutamente determinado a dar todo por esta naciente idea de nación. Recordemos que en 1812 ellos protagonizan un hecho extraordinario, como fue convencer a Belgrano y apoyar a Belgrano a presentar una batalla imposible, en una relación 3-1 contra un ejército realista que venía victorioso, y vencen y salvan acá en Tucumán la suerte de la Revolución Sudamericana. Entonces, ¿qué había en Tucumán? Había un pueblo que estaba dispuesto a apoyar este Congreso y tenía por sobre todas las cosas un líder, un caudillo que había logrado lo impensable, como era Bernabé Araoz. El coronel mayor Bernabé Araoz se convierte así, sin duda alguna, en el hombre indispensable, en el hombre que va a llevar adelante no solamente la organización hasta en los detalles mínimos del Congreso de Tucumán, sino que lo va a alentar, va a apoyar a los indecisos, sobre todo los va a alentar, y es uno de aquellos prohombres que han sido olvidados por nuestra historia y que merecemos los tucumanos tenerlos en nuestra mayor estima.
Existieron reuniones preparatorias previas al Congreso que sesionó en esta casa. Algunas de ellas fueron en la casa de don Bernabé Arauz, que quedaba a una cuadra de acá, y se sabe y se conoce que también en la actual Peña El Cardón, que era de la familia Ávila Arauz, pariente también de don Bernabé, existieron algunas reuniones. Sin duda alguna, estas reuniones previas fueron de alguna manera preparando el camino y el eje de lo que se discutió acá en las jornadas que comenzaron un 24 de marzo de 1816 y culminaron con ese 9 de julio glorioso que nos dio libertad e independencia a las Provincias Unidas de la América del Sur. Como ustedes saben, esta es la casa más antigua de Tucumán, que por razones circunstanciales no tuvo la dicha de ser elegida sede del Congreso de 1816. En esta casa se hacían las mayores reuniones sociales por ser una de las casas más lujosas de la zona. Pasó a la historia en el año 1826, cuando el general Gregorio Arauz de la Madrid se refugió bajo esta añosa higuera. Por supuesto, hoy es un retoño de aquella época, después de haber sido derrotado en la batalla del Tala por Facundo Quiroga, en una lucha de los civiles. Desde entonces esta casa pasó un poco a ser una casa también con mucha importancia para nuestra historia. Acá se desarrollaron muchas actividades sociales importantes y culturales. Desde aquella época empezó a funcionar acá todo lo que sea relacionado a la cultura. Y bueno, no es ameno lo que yo estoy acá con la comida regional, porque una de las condiciones y de los requisitos para poder trabajar y tener este pequeño espacio, yo tengo solamente la concesión de la cantina, porque acá ustedes saben, adelante funciona una biblioteca que es de los dueños de casa, o sea, de la Peña Cultural El Cardón, la biblioteca que es una biblioteca que pertenece a la CONAVIB y es una asociación civil la que está a cargo de ella. En esta casa se hacen siempre actividades culturales, acá se desarrollan distintos tipos de eventos. Ahora justamente en esta época de pandemia estamos un poco parados, pero acá se desarrollan distintos talleres culturales como de canto, de baile. Y bueno, el complemento de todo eso es la gastronomía regional en la cual yo me hago cargo y del mantenimiento un poco en la limpieza de la casa que mantiene su estructura tan añosa, diríamos, de tanto tiempo. Como ustedes podrán observar, sus techos, las tejas son tejas musleras, su estructura es muy parecido al Salón de la Jura. Este tiene un pequeño patio al fondo que es donde funciona la cantina, donde hay noches de guitarreadas, de grandes veladas de bohemios, de gente de la cultura que les gusta venir y compartir, comer una empanada, degustar un locro, escuchar música, ¿por qué no una danza argentina? Algo de tango también. Bueno, esta era una de las casas más importantes de Tucumán. Acá se reunieron los congresales para tratar la declaración de la independencia. El día de que esa fecha que se iba a declarar la independencia, cuentan las voces, los historiadores, los que escriben, los que saben de esto, que no estaba la dueña de casa, que no hubo quien atienda la casa y se eligió lo que hoy es nuestra casita de Tucumán, que si ustedes ven, esta realmente mantiene su arquitectura totalmente. Tiene partes nuevas como este salón que está acá donde funciona la cocina, pero todo lo demás tiene muchos años.
Esta no fue restaurada, conserva los años. Ustedes podrán ver sus puertas que son añosas, que son de madera, las rejas son rejas hechas manualmente, como les comentaba de las tejas. Si observan los techos de los salones, cuentan sus años a simple vista. Acá en el patio tenemos una reja que fue traída desde la antigua ciudad de Tucumán, la ciudad de Ibatín, la primera ciudad de Tucumán, donde se fundó San Miguel de Tucumán. Nosotros nos basamos, las cocineras que vienen acá, nos basamos en lo que nos dice la historia, en lo que nos cuenta la gente que sabe, los historiadores. Acá hay un plato que dice que fue el plato elegido del general Gregorio Arao de la Madrid, que es un zapallo relleno con una variedad de choclos y quesos. Se hace la famosa carbonada, todos los platos que en esa época las cocineras de acá de la casona preparaban para las distintas personas que venían, los distintos próceres que venían acá. Si ustedes visitan el patio de comida de la Peña Cultural El Cardón, que está en el centro de Tucumán, dentro del casco histórico, pueden degustar todo lo que es regional, empanadas, tamales, humita y el infaltable locro, que es la vedette del 9 de julio, de la fecha patria y de todo el invierno. Esto es un pedacito de Tucumán como para que cada uno de los que nos visitan piensen y recuerden en la casa de la abuela, la casa de la mamá, una casa antigua con las costumbres y las tradiciones de años. Vamos a hablar de Bernabé Araoz, que fue un personaje importantísimo de nuestra historia, no solo porque fue el primer gobernador de Tucumán, sino porque participó en las batallas de Tucumán y Salta, y por supuesto en todo lo que tuvo que ver con la declaración de nuestra independencia. Y estuvimos con una descendiente, que es Florencia Araoz, que es profesora de historia, que por supuesto generosamente comparte con nosotros todo sobre Bernabé. Quiero decir que he tenido el privilegio de heredar un archivo familiar donde he encontrado cartas de Bernabé y de toda su familia y de la época, que me han permitido escribirlas en un libro y saber un poquito la intimidad de esa familia. Es una familia muy numerosa. Arrancan de Juan Nicolás Araoz, que es por primera vez que llegan a Tucumán, que tiene varios hijos, y de ahí son varias ramas de Araoz. El personaje paradigmático, sin lugar a dudas, es Bernabé. Bernabé Araoz fue un caudillo que se lo puede definir en varias cosas. Primero, un comerciante muy poderoso, estadista, un gran jefe del pueblo en Monteros. Cuando llega Belgrano a Tucumán, derrotado y perseguido por el ejército español, Belgrano se detiene en la encrucijada, cerca de Tucumán, a unos kilómetros de la ciudad, y manda a ver si es que es posible encontrar apoyo para detener al ejército en ese momento en Tucumán. Inmediatamente Bernabé Araoz asume la responsabilidad sin tener ningún cargo público. Parte con una comitiva hasta la encrucijada, donde se encuentra con Belgrano y le asegura que va a tener todos los elementos para encarar la detención del ejército español. Bueno, eso es un momento de Bernabé que le da mucho prestigio, porque esa entrega de animales, de carretas, de proveedurías y la reunión de miles de soldados hace y permite que la batalla del 24 de septiembre de 1812 trabe al ejército de Pío Tristán. El año
1814 es, yo diría, central en la vida de Bernabé Araoz y sobre todo en el contexto provincial. Bernabé había estado en Buenos Aires en 1810 y tuvo la suerte de presenciar esos momentos de la revolución en 2-3 meses. Tiene que haber impactado en él, porque él vuelve a Tucumán y ahí empieza su verdadero proceso político. Al ser nombrado por el director Posadas, el primer gobernador intendente de la provincia de Tucumán, que le da a Tucumán independencia política al desprenderla de Salta, de la que dependía. Él tiene en claro 2 principios básicos, que son la independencia y la organización nacional. Y yo creo que en su accionar él cumple las 2 premisas estas. Esta República del Tucumán tiene muy poca duración porque viene otra asonada del ejército y bueno, y ya inmediatamente ya viene la parte final de Bernabé Araoz. Javier López era un caudillo que se enfrenta a Bernabé Araoz. Lo interesante es que Javier López se casa con una hija de Diego Araoz, que era primo de Bernabé, y ahí se produce un desencuentro familiar que va a durar por años. Y Bernabé Araoz tiene que emigrar a Salta, donde van a ser sus últimos días. Cuando vuelve a Tucumán, en la localidad de Trancas, encuentra la muerte. La escolta que lo traía, que en realidad venía con la misión esa de llevarlo a Buenos Aires para exiliarlo en Buenos Aires, lo fusilan el 24 de marzo de 1824. Para la familia fue el paradigma, digamos, del hombre heroico, del hombre generoso, del hombre que entregó todo. Creo que a nivel nacional no está muy bien reconocido la imagen digamos, el rol que ha tenido Bernabé Araoz. Siempre nos preguntamos los tucumanos por qué. Porque indudablemente no ha sido un caudillo militar. La historia se ha escrito muchas veces desde las guerras, desde lo militar. Y Bernabé Araoz ha sido un hombre, yo diría un estratega, yo diría un estadista, yo diría un hombre que yo lo asimilaría a la figura más bien de José María Paz, el Manco Paz, en cuanto a ser un militar, pero sobre todo un hombre de acción y de estrategia. Se acercan las vacaciones de invierno y no solamente por esto, sino porque tenemos muchas ganas de viajar. Nos encontramos con Sebastián Giovelina, que es el presidente del Ente de Turismo de Tucumán, para preguntarle exactamente de qué manera la provincia tiene, con esta oferta maravillosa que siempre mostramos aquí en el programa, tiene la posibilidad, decía, de recibir a quienes quieran viajar hacia allí. Bueno, estamos próximos ya a unas vacaciones de invierno. Obviamente, como todas las provincias del interior, nos estamos preparando. El turismo tiene mucho que ver con la previsibilidad. Hemos firmado un convenio entre las distintas provincias del norte argentino para poder dar una libre circulación interprovincial y eso hace que nosotros podamos tener esa previsibilidad preparando nuestros destinos turísticos para esa próxima temporada de invierno. Estamos preparando las actividades que vamos a tener en la provincia de Tucumán, que tiene que ver primero, bueno, con nuestra fecha patria
por excelencia como es el 9 de julio, en la cual van a ver desde el centro de nuestra provincia distintos grupos de actores que vestidos de la época van a ir rememorando lo que pasaron en las calles tucumanas previo a ese 9 de julio de 1816 y también, por supuesto, actividades en el interior de nuestra provincia. Si tomamos como ejemplo los valles calchaquíes, vamos a tener actividades en lo que es el Parque Nacional Campo de los Alisos, donde se van a hacer safaris fotográficos. En la zona del Mollar vamos a tener también en el Parque de los Menires una visitación con guías. Luego en Tafí del Valle también vamos a tener catas de vinos. No nos olvidemos que en esa zona de los valles y hasta prácticamente nuestro límite con la vecina provincia de Salta, hasta Colalao del Valle, que es la última localidad, tenemos 18 bodegas que están trabajando en conjunto tanto con el turismo como en la parte productiva. Tenemos un ícono dentro de los valles calchaquíes como es la ciudad sagrada de los Quilmes, los cuales también va a estar abierta al público con su centro de interpretación y guiados dentro de la ciudad sagrada. La verdad que hay muchas actividades, estamos hablando también de cabalgata, estamos hablando de turismo rural comunitario en localidades como Talapazo o El Pichao, que también forman parte de la comunidad indígena de los valles calchaquíes. Acá en la ciudad o en la llanura, muy cercano a nuestra capital, a 23 kilómetros, tenemos el Cadillal. El Cadillal es un espejo de agua muy bonito que tiene 11 kilómetros de largo por 4 de ancho y, como les digo, acá a 20 minutos de la capital, poder tener un barco que hace recorridos dentro de ese espejo de agua, una aerosilla que sube al Cerro Medici donde tiene unas vistas pictóricas de toda la zona espectaculares, alquiler de kayak. La verdad que Tucumán es para vivirlo todo el año, en especial en julio. Somos muy buenos anfitriones, sobre todo en ese mes de la independencia, en la cual nosotros nos sentimos actores principales. Tucumán pasa a ser la capital nacional de la Argentina. Y bueno, obviamente mostrar todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, desde nuestra gastronomía y ese ícono que tenemos dentro de la gastronomía, como es la empanada tucumana, en la cual es reconocida en todo el país. Ferias tradicionales que tienen más de 300 años, como es la Feria de Simoca, acá al sur de nuestra provincia. Lugares emblemáticos al norte, como San Pedro de Colalao, donde también va a haber safaris fotográficos, cabalgatas. La verdad que Tucumán, repito, es para todo el año, es para distintas franjas etarias, y eso también te lleva a pensar en todas nuestras serranías, cuando tenemos estos recorridos de ecosendas. Tenemos 23 ecosendas en nuestras serranías de San Javier, donde también hay una partida de parapente que es una de las más importantes del mundo. De hecho, se hace el Campeonato Mundial de Parapente en un lugar que se llama Loma Bola, en San Javier. También dentro del mismo circuito tenemos la Ruta del Artesano, donde trabajan artesanos que hace muchísimos años que trabajan distintos tipos de elementos: el cuero, el tiento, la madera, la piedra, la lana. Hacen espectaculares artesanías que son comercializadas tanto en la capital como en los mismos valles calchaquíes. Bueno, no nos olvidemos que estamos en pandemia y, por supuesto, todo el turismo que estamos teniendo tanto en la provincia de Tucumán como todas las provincias que han podido habilitar el turismo interno se hacen en forma regulada, con protocolos y con normas. En Tucumán tenemos el sello de distinción de Safe Travel y eso avala de que todos nuestros establecimientos hoteleros o de distintos tipos de prestaciones de servicios de turismo activo están dentro de la norma o dentro de los protocolos sanitarios, y eso le da mucha tranquilidad tanto al turista como a las personas que trabajan dentro de nuestra industria. Así que simplemente a cuidarse mucho, pero disfruten de esta próxima temporada de invierno acá en Tucumán. Para poder ingresar a la provincia hay que ingresar a través de circular, que es la declaración jurada que hay a nivel nacional, y con eso simplemente se van a poder manejar ya entre las 6 provincias del norte argentino.
Gracias por acompañarnos en esta recorrida que hacemos semanalmente por Tucumán. Le cuento cuáles son nuestras vías de comunicación: Instagram, @Tucumán200, y si no, nuestro canal de YouTube con TUC 200 años de historia. Gracias y hasta la próxima.